Mi novia Sofía terminó conmigo por unas banderas rojas que su mejor amiga, Valeria, le señaló. Yo le dije, de acuerdo. Semanas después, la misma amiga me escribió un mensaje: mereces algo mejor. Y ahora mi novia se arrepiente de haberla escuchado y quiere volver. ¿Qué tal, Reddit? Mi novia rompió conmigo después de que su mejor amiga me diagnosticara como una bandera roja andante. Unas semanas más tarde, ¿adivinen quién apareció en mis mensajes directos? Abróchense los cinturones. Esta historia es oro puro. Yo, Javier, de 27 años, trabajo como analista de sistemas para una empresa de tecnología mediana en la Ciudad de México. Es una chamba bastante decente, con buenas prestaciones, y gano lo suficiente para vivir cómodamente. Antes de conocer a Sofía, de 26 años, yo era el típico chico introvertido de la tecnología. Trabajo, gimnasio, videojuegos, salir con los cuates, y repetir. Nada del otro mundo. Conseguí mi propio departamento en la colonia Narvarte a los 24 años, después de matarme en un trabajo de soporte técnico de nivel básico que te destrozaba el alma durante 3 años. El tipo de trabajo donde le explicas a directivos de 50 años por qué necesitan dejar de hacer clic en los correos del príncipe nigeriano. El departamento no era nada especial, pero era mío. Y no tenía que explicarle a nadie por qué necesitaba un segundo monitor solo para Discord. Tenía una configuración increíble, eso sí. 3 monitores para jugar, un sistema de sonido decente que los vecinos probablemente odiaban, y suficiente espacio para mi creciente colección de teclados mecánicos. Sí, soy ese tipo. El que pasa demasiado tiempo en Reddit debatiendo los méritos de los interruptores Cherry MX azules frente a los marrones. No me juzguen. Mi equipo de gaming era mi orgullo y alegría, una PC armada a medida con una RTX 3080, 32 GB de RAM y un procesador i9 con overclock que, probablemente, podría lanzar un pequeño satélite si la NASA lo pidiera amablemente. Había ahorrado durante meses para construir esa bestia, haciendo turnos extra, explicándole al mismo directivo por qué, no, la VPN de la empresa no funciona en su casa de Cuernavaca porque en realidad no se había conectado a ella. La PC estaba sobre un escritorio personalizado que yo mismo construí con una puerta vieja y unas tuberías industriales que encontré en Mercado Libre. Los tutoriales de Hágalo usted mismo de YouTube realmente me salvaron. En aquel entonces, mi juego principal era un morg llamado Assemble. Le había invertido miles de horas. Formaba parte de un gremio de alto nivel llamado Comandos de Cafeína con un tipo llamado Miguel, de 28 años, que trabajaba como ingeniero de redes en Monterrey. Nunca nos habíamos visto en persona, pero llevábamos jugando juntos casi 7 años en ese momento. Miguel era mi líder de incursión, básicamente, mi colega incondicional en línea, capaz de tanquear las mecánicas de un jefe mientras, simultáneamente, daba consejos de vida que eran sorprendentemente sólidos para alguien que se hacía llamar Barba Legendaria en línea. Conocí a Sofía en la fiesta de inauguración del departamento de un amigo hace 5 años. Ella era súper extrovertida, y de alguna manera, mis chistes incómodos le parecían graciosos. No tengo idea de cómo la conquisté. Sinceramente, estaba totalmente fuera de mi alcance. El tipo de chica que siempre parece arreglada, incluso en pants. De verdad disfrutaba yendo a los tianguis de Coyoacán los fines de semana y podía mantener una conversación con literalmente cualquiera. Conectamos de inmediato, lo suficientemente diferentes como para mantener las cosas interesantes, pero similares en lo que importaba. Los primeros 2 años fueron sólidos. Nos mudamos juntos después de 18 meses, adoptamos un perro rescatado, un cruce de pastor alemán llamado Rocket, y nos acomodamos en una buena rutina. Rocket era una auténtica mole, casi 40 kilos de pelo y energía. El mejor compañero que he tenido. A las chicas les gusta un tipo que rescata perros, solo digo. Sin embargo, durante los años que pasé con Sofía, hubo algunas señales tempranas que ignoré. Como la forma en que Sofía revisaba constantemente su teléfono cuando estábamos juntos, o como necesitaba validación para literalmente cada decisión. ¿Quería pedir tacos al pastor? Tenía que escribirle primero a 3 personas. ¿Pensaba en un viaje de fin de semana? Mejor consultarlo con el chat grupal. Debería haber visto las banderas rojas. Pero ya saben cómo es cuando estás atrapado en la fase de luna de miel.
Sofía tenía esta mejor amiga, Valeria, de 26 años, a quien conocía desde la preparatoria. Imagínense esto, 1,60 m de altura, con un horrible pelo verde que parecía alga creciendo en una alberca olvidada. Cambiaba el tono cada pocas semanas, como si el problema fuera el matiz y no el hecho de que parecía un cosplay rechazado del Joker. Ella afirmaba que era su look característico, pero en realidad gritaba: «Soy una buscapleitos». Eran muy unidas, del tipo que hablan todos los días y se saben las contraseñas la una de la otra. Al principio, pensé que era genial que tuviera una amistad tan cercana, pero Valeria siempre me transmitía una vibra extraña. No era abiertamente hostil, solo despectiva. Como si lo que Sofía y yo teníamos fuera temporal, y ella fuera el elemento permanente. Valeria era del tipo que está perpetuamente soltera, pero de alguna manera es una experta en las relaciones de los demás. Tenía una forma de mirarme como si yo fuera un experimento científico que estaba observando. Y hacía esa cosa en la que me interrumpía a media frase para hablar con Sofía de algo completamente diferente, como si yo de repente dejara de existir. Empezaron a pasar pequeñas cosas. Los planes cambiaban de repente porque Valeria me necesita. Mis opiniones eran ignoradas porque Valeria dice que este restaurante es mejor. Valeria comenzó a aparecer sin avisar en nuestro departamento con situaciones de emergencia que, básicamente, eran solo ella aburrida o con algún drama de pareja menor. Recuerdo una noche que había conseguido boletos de última hora para una convención de videojuegos que me tenía emocionado durante meses. Pagué un extra, como 3.000 pesos, por los boletos VIP, que incluían un encuentro con los desarrolladores de un RPG que había estado siguiendo desde la beta. Se lo conté a Sofía y pareció emocionada. 2 horas antes de que tuviéramos que irnos, Valeria llama llorando porque su cita de Bumble la ignoró. Adivinen quién tuvo que ir a la convención solo, mientras mi novia pasaba la noche comiendo nieve y viendo Diario de una Pasión con Valeria. Ah, sí, este tipo. Para la noche de la convención, mi bandeja de entrada estaba explotando con mensajes de Sofía, pidiendo actualizaciones sobre el evento, mientras simultáneamente me enviaba fotos de su noche de chicas con Valeria. O sea, ¿por qué siquiera preguntas por lo mío si claramente te lo estás pasando en grande comiendo nieve de la Michoacana y viendo a Ryan Gosling? Terminé conociendo a gente genial en la convención, y en secreto, me lo pasé mejor sin tener que explicar cada referencia de videojuegos, pero aún así, marcó un patrón. Alrededor del tercer año, las cosas cambiaron. Valeria pasó por una ruptura complicada con su novio de 2 años. El tipo finalmente se cansó de ser el segundo plato frente a su amistad con Sofía. No puedo culparlo. Después de eso, la presencia de Valeria en nuestras vidas pasó de ser molesta a directamente invasiva. Mi amigo Beto, que a veces salía con nosotros, también lo notó. Beto es ese amigo que denuncia las tonterías cuando las ve, sin filtros. Una noche, después de que Valeria arruinara nuestra cita por tercera vez ese mes, me llevó a un lado y me dijo: «Güey, te das cuenta de que esa chava está tratando de sabotearte, ¿verdad?» En ese momento lo ignoré, pero Beto no estaba equivocado. Por esa época, también había empezado a salir con un tipo de mi gimnasio, Marcos, de 30 años. Era un tipo enorme que competía en peleas de MMA amateur los fines de semana y trabajaba como fisioterapeuta durante la semana. Nos conocimos cuando casi me aplastó con un press de banca, y él me salvó de una vergüenza segura y una posible muerte. Después de eso, empezamos a ayudarnos mutuamente en el gimnasio. Marcos había pasado por algo similar con su ex y la madre controladora de ella. Venía algunos fines de semana a sesiones de videojuegos, y Sofía siempre actuaba de forma extraña a su alrededor, como si su presencia la amenazara de alguna manera. Creo que era porque Marcos tenía esa actitud sin rodeos que dificultaba que las tácticas de manipulación de Valeria funcionaran cuando él estaba cerca. Él señalaba directamente cosas que la mayoría de la gente ignoraría por educación. Como una vez que Valeria apareció en nuestra parrillada, a la que no estaba invitada, y Marcos le preguntó directamente: «¿No tienes tus propios amigos con los que salir?». Sofía se sintió mortificada, pero yo casi me atraganto con mi hamburguesa tratando de no reír. Después de eso, Valeria se aseguró de hacer visitas sorpresa solo cuando sabía que Marcos no estaría. Hubo un fin de semana en que Sofía y yo planeamos un corto viaje de acampada a Tepoztlán. Solo nosotros, Rocket y sin cobertura móvil. El paraíso, ¿verdad?
Pasé semanas investigando el lugar perfecto, compré una casa de campaña nueva e incluso me di el lujo de comprar esas elegantes comidas liofilizadas que en realidad saben bien. La noche anterior, Valeria llama con una crisis de trabajo que, de alguna manera, requiere la opinión de Sofía, a pesar de que trabajan en campos completamente diferentes. En resumen, el viaje se canceló, y pasé el fin de semana solo viendo las historias de Instagram de Valeria, de ella y Sofía en un bar de azotea en la colonia Roma. El equipo de acampar se quedó junto a la puerta, como un triste recordatorio de que yo era claramente la segunda opción. La peor parte no fue ni siquiera el viaje cancelado. Fue como Sofía actuó como si no fuera gran cosa. Volvió a casa el domingo por la noche con un llavero de recuerdo para mí, como si eso de alguna manera compensara haber abandonado nuestros planes. Valeria empezó a hacer esa cosa en la que devaluaba nuestra relación. Le hacía a Sofía estas preguntas capciosas cuando yo no estaba cerca. ¿Realmente apoya tus metas profesionales, o no crees que es raro que pase tanto tiempo jugando videojuegos? Simplemente plantando esas pequeñas semillas de duda. Y Sofía, en lugar de ponerle un alto, empezó a traer esas preocupaciones a casa. De repente, mi afición a los videojuegos, que nunca había sido un problema, era inmadura. Mi trabajo, que antes le parecía genial, ahora no era lo suficientemente ambicioso. Mis amistades casuales con compañeras de trabajo se volvieron sospechosas. Lo que realmente me molestó fue lo selectiva que se volvió su memoria. Como olvidaba que fui yo quien la animó a obtener esa certificación extra para su trabajo de maestra, o cómo le construí un sitio web personalizado para los padres de su clase de forma gratuita. O cómo me levantaba temprano los fines de semana para sacar a Rocket para que ella pudiera dormir hasta tarde. Nada de eso contaba ya. Todo se trataba de cómo yo no estaba a la altura de cualquier ideal fantasma que Valeria la había convencido de que merecía. Intenté hablar con Sofía sobre la influencia de Valeria, pero se ponía a la defensiva de inmediato. Ella solo quiere lo mejor para mí o estás siendo paranoico, eran sus frases habituales. El clásico manual de manipulación. Empecé a llevar un registro mental de la frecuencia con la que las opiniones de Sofía cambiaban después de una noche con Valeria. El patrón era obvio. Recuerdo mirar nuestro departamento. Las plantas que ella había insistido en comprar y que yo regaba religiosamente. Las fotos enmarcadas de nosotros que yo había colgado. El perro que habíamos adoptado juntos, que en ese momento estaba acurrucado a mis pies. Me preguntaba cuándo me había convertido en un personaje secundario en mi propia relación. Esa noche, inicié sesión en Asembal y me uní a un chat de voz con Miguel y nuestro gremio. No me desahogué ni nada, solo necesitaba matar algunos monstruos digitales. Estábamos en una incursión mega difícil que requería una coordinación perfecta. 6 horas de movimientos precisos, decisiones en fracciones de segundo y una concentración intensa. Para cuando finalmente derrotamos al jefe de la incursión, eran las 3 de la mañana. Miguel se dio cuenta de que algo me pasaba, porque no hablé mucho. Después de que todos los demás se desconectaron, él se quedó. ¿Día duro?, preguntó mientras clasificábamos el botín de la incursión. Le di la versión resumida mientras hacíamos algunas misiones de mazmorra fáciles. Miguel escuchó y luego dijo, parece que tu relación tiene un tercer jugador que está usando trucos, amigo. Y dejando a un lado las metáforas de videojuegos, tenía razón. Había pasado 3 años tratando de ganar un juego amañado. Miguel sugirió que debería establecer algunos límites con Valeria, pero ambos sabíamos que era más fácil decirlo en un chat de Discord que hacerlo en la vida real. Más tarde esa semana, mi compañera de trabajo Diana, de 34 años, notó que parecía decaído durante nuestro descanso para almorzar. Diana era una analista de seguridad senior increíble que había trabajado para el gobierno haciendo cosas de las que no podía hablar. Siempre llevaba camisetas de bandas de rock. Mira, nunca soy el tipo que se desahoga, especialmente por una chica, pero Diana era como una hermana mayor para mí, y pensé que me gustaría recibir el consejo de una mujer para ver si yo estaba haciendo algo mal. Así que, cuando le expliqué a regañadientes la situación con Sofía y Valeria, ella simplemente negó con la cabeza y dijo, triangulación clásica. Según Diana, lo que Valeria estaba haciendo era manipulación de manual, crear competencia artificial, fabricar conflictos y luego posicionarse como la solución.
Diana sugirió que observara el patrón durante unas semanas. Los datos no mienten, dijo. Una vez que lo veas trazado, la decisión se vuelve obvia. Estaba tratando los problemas de mi relación como una brecha de seguridad, lo cual era extraño, pero extrañamente útil. Muy bien. Luego, la gota que colmó el vaso llegó el mes pasado. Me contagié de una gripe terrible. Fiebre de 39 grados, no podía retener la comida, todo el pack. Me golpeó un jueves, y se suponía que Sofía iría a un viaje de fin de semana a un spa en Tepoztlán con Valeria y su otra amiga, Jimena, que habían planeado durante meses. El momento fue brutal. Había estado trabajando jornadas de 14 horas en un proyecto masivo, del tipo en que vives de cafeína y comida para llevar, mirando código hasta que te arden los ojos y sueñas con protocolos de firewall. Estoy bastante seguro de que mi sistema inmunológico simplemente se rindió después de la tercera noche consecutiva de bebidas energéticas y comida a domicilio. Para el jueves por la mañana, yo era una placa de Petri andante de gérmenes. Mi fiebre era tan alta que no podía distinguir si las extrañas sombras que veía en la esquina de la habitación eran alucinaciones o intrusos reales. Así de mal estaba. Nunca pido ayuda cuando estoy enfermo, no soy ese tipo de persona. Pero esto era grave, y apenas podía llegar al baño sin sentir que me iba a desmayar. Así que le pregunté a Sofía si podía posponer el viaje un día, hasta que yo estuviera un poco más estable. Al principio pareció estar de acuerdo, incluso llamó a Valeria para reprogramarlo. Pero una hora después, Sofía entró en nuestra habitación con cara de conflicto y dijo, Valeria dice que no debería perderme el viaje solo porque estás enfermo. Dice que eres un hombre adulto y puedes cuidarte solo. Yo estaba literalmente temblando de fiebre en ese momento, y Sofía estaba allí, diciéndome que su amiga pensaba que estaba siendo manipulador por estar enfermo. Simplemente dije, haz lo que quieras, y me di la vuelta. Se fue a la mañana siguiente mientras yo dormía. La cereza del pastel, se llevó el termómetro bueno y todos los rollos de papel higiénico menos uno. Porque, aparentemente, cuando estás luchando entre la vida y la muerte, también deberías tener que jugar al juego de cuántos cuadritos puedo usar sin pasarme. Mi amigo Beto terminó viniendo a ver cómo estaba después de que le envié un mensaje. Beto es ese amigo que todo el mundo necesita. El confiable, el que no hace preguntas, simplemente aparece. Me trajo sopa, electrolit y se quedó unas horas para asegurarse de que no muriera. Un verdadero gesto de hermano. Incluso sacó a Rocket por mí, ya que el pobre perro había estado encerrado con mi lamentable yo enfermo todo el día. Miguel, de mi gremio, también me apoyó a su manera. Cuando le escribí que no podía asistir a nuestra incursión programada porque me estaba muriendo de gripe, organizó un escuadrón de entretenimiento virtual para enfermos. 5 de nuestros compañeros de gremio se turnaron para transmitir diferentes juegos en Discord para que yo los viera, cuando estaba demasiado débil para jugar pero con demasiada fiebre para dormir. Un tipo incluso transmitió su speedrun de Dark Souls mientras hacía comentarios específicamente para animarme. Eran tipos que nunca había conocido en persona, que vivían en diferentes zonas horarias, reorganizando sus horarios para distraer a un extraño enfermo. Los gamers tienen mala fama, pero eso es hermandad de verdad. Beto no dijo mucho sobre que Sofía se fuera, pero pude ver en su cara lo que pensaba. Simplemente se sentó allí, con el mando en la mano, dejándome destrozarlo en Smash Bros., aunque ambos sabíamos que estaba jugando fatal por la fiebre. Eso es amistad. Marcos pasó al día siguiente con una receta de batido de proteínas que juró que eliminaría el virus de mi sistema. Sabía a ácido de batería, pero me lo bebí de todos modos. También trajo una especie de ungüento de mentol que su entrenador de MMA usaba para la recuperación muscular. Y cuando Sofía regresó el domingo por la noche y vio que estaba mejor, actuó como si nada hubiera pasado. Ni siquiera preguntó cómo me las arreglé mientras ella no estaba. En cambio, pasó 2 horas mostrándome fotos del spa y contándome cómo el hijo del dueño coqueteó con Valeria. Genial. Eso es definitivamente lo que alguien que se está recuperando quiere escuchar. Me quedé sentado, viendo cómo pasaba interminables fotos de masajes y selfies en la alberca. 2 días después del incidente de la gripe, Sofía estaba distante, constantemente en su teléfono, dando respuestas de una sola palabra, todo el repertorio de la indiferencia. Supuse que todavía estaba enfadada por el fin de semana de alguna manera, así que le di su espacio.
Ese viernes, llegué a casa del trabajo y la encontré sentada en la mesa de la cocina con cara seria. Me soltó él, tenemos que hablar. Se lanzó a un discurso que sonaba ensayado sobre cómo había estado reflexionando sobre nuestra relación y había reconocido algunos patrones preocupantes. Usó directamente la frase banderas rojas varias veces. Dijo que yo era controlador porque le había pedido que se quedara en casa cuando estaba enfermo. Dijo que la estaba aislando de sus amigos porque había mencionado que la presencia constante de Valeria estaba afectando nuestra relación. Era como ver a alguien leer un guión que no entendía del todo. Seguía usando estas palabras de moda que nunca le había oído decir antes: trabajo emocional, masculinidad tóxica, codependencia, términos que sonaban exactamente a la basura de psicología pop que Valeria siempre publicaba en su Instagram. Era como escuchar a Valeria a través de la boca de Sofía. Cuando le señalé esto, se puso súper a la defensiva y dijo: no todo se trata de Valeria. Estos son mis sentimientos. Luego soltó la bomba. Necesitaba espacio para reevaluar y quería que me mudara por un tiempo. De nuestro departamento, que ambos pagábamos. Me reí y dije: así no funcionan las cosas. Si quieres espacio, puedes ir a quedarte con Valeria. Empezó a llorar, diciendo que estaba siendo difícil y que esto solo demostraba su punto sobre que yo era tóxico. Estaba demasiado aturdido para siquiera discutir. Solo empaqué una bolsa y fui a casa de Beto esa noche para aclarar mi mente. A la mañana siguiente, me envió un mensaje de texto diciendo que quería que esta ruptura fuera permanente y que organizaría para recoger sus cosas mientras yo estuviera en el trabajo. Así de simple, 5 años por el desagüe, porque su amiga la convenció de que yo era una bandera roja andante. No voy a mentir, me quedé sentado en mi coche fuera de la oficina durante unos buenos 20 minutos esa mañana, simplemente mirando ese mensaje. 5 años construyendo una vida juntos, borrados con un solo mensaje. Y ni siquiera se molestó en hacerlo en persona. Solo un mensaje de texto, como si yo fuera una cita al azar de Tinder a la que le estaba dejando de hablar sin más. Las siguientes 2 semanas fueron duras. Me sumergí en el trabajo, le di duro al gimnasio y traté de no pensar en cómo los últimos 5 años de mi vida habían implosionado. Dejé que Sofía se llevara lo que fuera suyo del departamento, solo quería un corte limpio. Beto me ayudó a instalar una nueva estación de juego en lo que solía ser nuestro rincón de lectura, y mi otro amigo Carlos trajo su televisor de repuesto, ya que Sofía se había llevado el de la sala. Pedimos comida, jugamos a Call of Duty hasta las 3 de la mañana, y por unas horas, me sentí casi normal. Marcos contribuyó a la remodelación del departamento ayudándome a montar una barra de dominadas en el pasillo y trayendo algunas pesas. El esfuerzo físico es la mejor terapia, insistió mientras demostraba la forma correcta. En una semana, mi sala se había transformado en un espacio híbrido de juego y entrenamiento que Sofía habría odiado. La PC de gaming ahora estaba junto a un juego de mancuernas, un tapete de yoga, irónicamente, uno que Sofía había dejado atrás, y un saco de boxeo colgado de un soporte de techo reforzado que Marcos instaló sin preguntarme si lo quería. Miguel y el escuadrón en línea me mantuvieron distraído durante las noches, cuando el silencio se sentía demasiado pesado. Empezamos una nueva campaña en Asenval, creando personajes nuevos y enfrentando las mazmorras más difíciles. El gremio incluso me regaló esta espada legendaria que normalmente lleva meses de farmeo conseguir. Descubrir que se había llevado la mitad de mi cajón de calcetines, pero había dejado todos sus productos de baño, fue un tipo especial de tortura. Nada dice, te he superado, como tener que usar el champú con aroma a lavanda de tu ex durante 2 semanas porque estás demasiado ocupado para ir de compras. Lo extraño de las rupturas es cómo alteran tu rutina. De repente, todos esos pequeños hábitos que construiste alrededor de otra persona no tienen sentido. Todavía me despertaba temprano para hacer café para 2. Todavía me sorprendía comprando sus botanas favoritas en el supermercado. Luego, cuando estaba empezando a recuperar la cabeza, Sofía me escribió. Solo para saber cómo estaba. Luego otro preguntando si había encontrado su tapete de yoga. Luego uno diciendo que extrañaba a Rocket, que se quedó conmigo ya que yo era el que realmente lo paseaba y alimentaba a diario. Mantuve mis respuestas al mínimo. Bien. No hay tapete de yoga aquí. Rocket está bien. Pero entonces los mensajes se volvieron más frecuentes.
Sacaba a relucir chistes internos y enviaba fotos de nuestros recuerdos. La dejé en visto. 3 semanas después de la ruptura, llamó. Dijo que quizás había reaccionado demasiado rápido. Dijo que extrañaba lo que teníamos y que pensaba que deberíamos hablar sobre intentarlo de nuevo. Le pregunté directamente si había discutido esto con Valeria. Larga pausa. Luego, esto no se trata de Valeria. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Simplemente dije, estoy bien, gracias, y colgué. Bloqueé su número justo después. Más tarde me enteré por un amigo en común que Valeria se había mudado temporalmente a Boston por un proyecto de 6 semanas, lo que explicaba el repentino interés de Sofía en la reconciliación. En el segundo en que la titiritera se fue de la ciudad, ella quería que su plan de respaldo, yo, fuera reinstalado. Paso total. La cosa es que ya ni siquiera estaba enfadado. Solo cansado de competir con una amistad que era claramente tóxica. Cansado de preguntarme si yo era el problema cuando, en el fondo, sabía que no lo era. A veces, lo más pacífico que puedes hacer es simplemente alejarte. Ahora, lo que sucedió fue lo más inesperado. Una semana después de bloquear a Sofía, recibí un mensaje de Facebook de Valeria, de todas las personas del mundo. Hola, sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero quería saber cómo estás. Sofía me dijo que hablaron y creo que manejó todo muy mal. Merecías algo mejor que eso. Casi me atraganto con el café. Esta mujer, que había pasado años tratando de sabotear mi relación, ahora se colaba en mis mensajes directos fingiendo que le importaba. Continuó escribiendo. Siempre he pensado que eres un tipo realmente íntegro. En realidad, Sofía nunca apreció lo que tenía contigo. Luego, el remate. Quizás podríamos tomar un café alguna vez. Siempre he sentido que nunca llegamos a conocernos de verdad. Lo entendí al instante. Valeria había querido a Sofía soltera para poder tener toda su atención, pero ahora Sofía probablemente estaba deprimida, hablando de cuánto me extrañaba 24/7. Y Valeria, siendo la narcisista que es, no podía soportar no ser el centro de atención. Así que su nueva jugada era intentar ligar conmigo para realmente meterle el dedo en la llaga a Sofía. Los mensajes siguieron llegando, volviéndose más coquetos con cada uno. Incluso envió un selfie, solo para decir hola, que convenientemente mostraba su escote. Era tan transparente que casi sentí pena por ella. Hice capturas de pantalla de sus mensajes y se las envié a Beto y Carlos con el texto, la audacia de esta mujer no conoce límites. Carlos respondió con un gif de Michael Jackson comiendo palomitas. Beto respondió, es hora de la tierra quemada. Compartí las capturas de pantalla con Miguel durante nuestra sesión de juego nocturna, y él inmediatamente entró en modo táctico. Esto es como esa pelea de jefe donde el enemigo cambia de bando de repente cuando está perdiendo, dijo mientras estábamos en una incursión. Un escenario de trampa clásico. El gremio comenzó a tramar varias estrategias de venganza como si estuviéramos planeando el derribo de un jefe de incursión. Algunas sugerencias eran tremendamente imprácticas, envíale una bomba de brillantina, pero algunas tenían potencial. También le mostré los mensajes a Diana durante el almuerzo. Sus ojos se entrecerraron mientras los leía. Esta es una táctica clásica de manipulación humana, dijo, usando su jerga de la comunidad de inteligencia. Está intentando convertirte en un activo contra tu ex. Diana comenzó a esbozar lo que llamó una operación de contrainteligencia en una servilleta, con planes de contingencia y escenarios de extracción. Estoy bastante seguro de que estaba disfrutando esto demasiado. Y después de consultar con mi red de apoyo, sorprendentemente involucrada, decidí divertirme un poco. ¿Sabes qué? Tienes razón. Definitivamente deberíamos hablar. Hay una nueva cafetería en el centro que dicen que es muy buena. Llegué 10 minutos antes y conseguí una mesa con una buena vista de la entrada. Valeria entró, mucho más arreglada de lo que la había visto nunca para un café informal. Pelo peinado, maquillaje perfecto, blusa escotada, todo el conjunto. Me vio y sonrió, dirigiéndose hacia mí. Cuando se acercaba a la mesa, me levanté, junto con Carlos, Beto y Jimena, la amiga de Sofía y Valeria, que aparentemente también se había cansado de las tonterías de Valeria.
La expresión de su cara no tuvo precio. Pura confusión, luego pánico. ¿Qué es esto?, preguntó, tratando de mantener la calma. Sonreí. Oh, pensé que podríamos hacerlo en grupo, ya que siempre has sido una gran fan de meterte en los asuntos de los demás. Supuse que apreciarías la misma cortesía. Carlos estaba grabando discretamente con su teléfono. Continué, esta gente ha tenido curiosidad por algo. Verás, les he estado contando cómo pasaste años tratando de sabotear mi relación, y luego intentaste ligar conmigo en el momento en que terminó. No creían que nadie pudiera ser tan descarado, pero aquí estás, demostrando que tengo razón. Valeria pasó de pálida a roja en segundos. Empezó a balbucear sobre cómo yo estaba tergiversando las cosas y que esto era completamente inapropiado. Jimena intervino entonces. Déjate de tonterías, Valeria. Hiciste lo mismo con mi ex, Rodrigo, después de que me convenciste de que me estaba frenando, y luego intentaste salir con él 2 semanas después. Valeria cogió su bolso y prácticamente salió corriendo de la cafetería. Los 4 pedimos café y pasamos la siguiente hora intercambiando historias de terror sobre Valeria. Resulta que había hecho esta jugada con las relaciones de varios amigos a lo largo de los años. La mejor parte, Carlos le envió el vídeo a Sofía con un simple mensaje. Pensé que deberías ver a quien elegiste por encima de tu novio de 5 años. Jimena también tenía sus propias pruebas, capturas de pantalla de Valeria hablando mal de Sofía con otros amigos, quejándose de lo codependiente que se estaba volviendo conmigo. Era todo un tesoro de comportamiento hipócrita que Jimena había estado recopilando durante meses. ¿Por qué esperó hasta después de que Sofía y yo rompiéramos para compartir esta información? Está más allá de mi comprensión. Pero más vale tarde que nunca, supongo. Más tarde esa noche, Carlos, Beto y yo estábamos jugando a Call of Duty cuando el teléfono de Beto explotó. Era su novia, compartiendo que Valeria había publicado una historia de Instagram autocompasiva sobre amigos falsos y hombres tóxicos, con música triste de fondo. Lo convertimos en un juego, tomando un sorbo de refresco cada vez que publicaba una nueva historia. A medianoche, estábamos completamente hidratados y lo habíamos convertido en un torneo de videojuegos en toda regla. ¿Cita vaga sobre la traición? Bebe refresco. ¿Filtro en blanco y negro? Bebe refresco. ¿Canción sobre ser incomprendida? Termina tu refresco. El logro culminante llegó 2 días después, cuando estaba en el gimnasio con Marcos y me encontré con el ex de Valeria, el de antes de que se volviera a nuclear con Sofía y conmigo. Nunca habíamos hablado realmente, pero me reconoció y terminamos tomando batidos de proteínas después de nuestros entrenamientos. Intercambiamos historias de guerra durante 1 hora. Resulta que ella había estado intentando la misma basura manipuladora con él también. Este chico, Rodrigo, había estado saliendo con Valeria durante casi 3 años antes de que la amistad con Sofía lo destruyera todo. Me mostró mensajes de texto antiguos donde Valeria, literalmente, programaba sus citas en función de la disponibilidad de Sofía, por si acaso me necesita. Los paralelismos eran asombrosos. Rodrigo y yo terminamos intercambiando números. El tipo era genial y se unió a nuestra siguiente sesión de juego ese fin de semana. Resultó ser un francotirador sorprendentemente bueno en nuestras batallas de equipo. Miguel lo apodó inmediatamente compañero superviviente, que se convirtió en su nombre de usuario permanente en nuestro Discord. Pasé ese fin de semana en un maratón épico de 48 horas de videojuegos con Miguel y el gremio, completando un logro ultra raro que menos del 0.1% de los jugadores de Ascenval habían conseguido desbloquear. Transmitimos en vivo la batalla final contra el jefe en Twitch, y de alguna manera, se corrió la voz. En el pico de audiencia, teníamos más de 300 personas mirando, incluidos varios de los amigos en común de Sofía y Valeria. El chat de la transmisión estaba explotando cuando finalmente derrotamos al legendario dragón Azurema el Infinito. Maldita sea, se sintió bien. Así que, han pasado 2 meses desde el enfrentamiento en la cafetería. Me enteré a través de Jimena que Sofía y Valeria tuvieron una pelea masiva. Sofía intentó contactarme de nuevo. Envió un largo mensaje de disculpa sobre cómo había sido manipulada y nos extrañaba. Demasiado poco y demasiado tarde. 5 años es mucho tiempo para dejar que otra persona tome las decisiones en tu relación.
La cosa es que ni siquiera odio a Sofía. Simplemente siento lástima por ella. Dejó que la manipulara alguien que nunca tuvo en mente sus mejores intereses. Y para cuando se dio cuenta, había quemado el único puente que realmente importaba. Eso es un castigo en sí mismo. La última vez que vi a Sofía fue al encontrármela en Walmart. Estaba en la sección de electrónica mirando audífonos cuando la vi en el pasillo. Antes de que pudiera alejarme, se me acercó con los ojos llorosos, preguntando si podíamos hablar. Simplemente señalé mi carrito de compras, que contenía una pizza congelada, un paquete de 6 bebidas energéticas y una copia de Elden Ring. Este soy yo, Sofía. El tipo que pensabas que no era lo suficientemente ambicioso, que era demasiado inmaduro y que tenía demasiadas banderas rojas. Y soy más feliz ahora de lo que he sido en años. Luego me alejé mientras ella se quedaba allí, atónita. Una jugada maestra, si me permites decirlo. En cuanto a mí, en realidad estoy mejor de lo esperado. El departamento se siente más mío ahora. Pinté la sala de un azul oscuro que Sofía siempre vetaba. Compré esa silla de gaming que siempre quise. Monté una oficina en casa adecuada en lugar de trabajar desde la mesa del comedor. Resulta que no tener a alguien juzgando constantemente tus decisiones es bastante liberador. Rocket parece más feliz con un solo humano en quien centrarse. Ahora tiene una nueva rutina, carreras matutinas conmigo, siestas por la tarde en el rincón soleado junto a la ventana y sesiones de mimos por la noche mientras juego. Viviendo su mejor vida de perro. El trabajo me dio un ascenso el mes pasado porque lo había estado petando. Mi jefe incluso me llevó a un lado y me dijo que había notado un cambio positivo en mis habilidades de liderazgo. Carlos y Beto siguieron conmigo a través de todo esto. Empezamos una noche de póker semanal en mi casa, algo de lo que Sofía siempre se quejaba que era demasiado ruidoso cuando lo sugería antes. Empecé a salir con alguien nuevo recientemente. Alex, de 27 años. Es una ingeniera de software que conocí en una conferencia. Súper independiente, tiene sus propios amigos y aficiones, y de hecho le parece genial que juegue videojuegos de vez en cuando. Supe en ese momento que era una joya. Y no solo eso, resulta que también es una gamer. Está clasificada competitivamente en 3 juegos de lucha diferentes y transmite en Twitch 2 veces por semana a un seguimiento modesto pero dedicado. La primera noche que salimos, terminamos en un torneo improvisado de Street Fighter en mi sofá que duró hasta las 3 de la mañana. Me destrozó por completo en 9 de cada 10 partidas mientras me explicaba técnicas de combo avanzadas que ni siquiera sabía que existían. Miguel y el gremio la adoptaron inmediatamente en nuestras incursiones de Asenbal después de que participara como invitada en una de mis sesiones, y casualmente, optimizara toda nuestra estrategia de gestión de recursos. A las 2 semanas, ya había ascendido al estatus de oficial en la jerarquía del gremio. Diana y Alex se llevaron genial de inmediato cuando se conocieron en un evento de la empresa. Resultó que ambas tenían experiencia en artes marciales competitivas, Diana en Krav Maga, Alex en Jiu-Jitsu brasileño. Ahora entrenan juntas 2 veces por semana en un gimnasio de MMA en el centro. Alex no se parece en nada a Sofía, en el mejor de los sentidos. Es directa, no juega a jueguecitos y realmente se comunica. Además, tiene un sentido del humor seco que constantemente me pilla por sorpresa. La semana pasada, me destrozó por completo en Mario Kart y ni siquiera intentó fingir que no era competitiva al respecto. Es refrescante. El fin de semana pasado, fuimos de excursión a las montañas, el mismo sendero al que Sofía y yo nunca llegamos. Nos estamos tomando las cosas con calma. Ambos hemos salido quemados antes. Ambos valoramos nuestra independencia. Y espera, no terminé. El mes pasado, finalmente conocí a mi amigo en línea, Miguel. Miguel, mi líder de incursión y amigo en línea durante 7 años, anunció que venía a la Ciudad de México para una conferencia de tecnología. Finalmente nos conocimos en persona en una hamburguesería del centro. Fue una experiencia extraña conocer a alguien con quien has hablado casi a diario durante años, pero que nunca has visto cara a cara. Era más bajo de lo que esperaba, pero por lo demás, tenía exactamente la personalidad que conocía de nuestras sesiones de juego nocturnas. Miguel, Alex, Carlos, Beto, Marcos, Diana y yo terminamos haciendo una fiesta en mi casa ese fin de semana.
Durante horas, mi departamento se llenó de bromas, pulsaciones de botones competitivas y risas genuinas. En un momento, miré alrededor de la habitación a esta mezcla aleatoria de personas que se habían convertido en mi pandilla, y me di cuenta de algo importante. Perder a Sofía, de alguna manera, me había dado un círculo social mejor del que había tenido nunca. Toda la experiencia me enseñó a confiar en mi instinto. Cuando alguien te muestra quién es a través de pequeñas acciones desde el principio, créeles. Y nunca salgas con alguien que externaliza su pensamiento a un amigo tóxico. Sí, la vida es demasiado corta para esas tonterías. La próxima semana, Miguel vuela de regreso a la Ciudad de México para otra visita, y estamos planeando una fiesta LAN masiva en casa de Marcos. Alex y yo nos mudamos juntos el próximo mes. Encontramos un lugar con una habitación extra. La estamos convirtiendo en una estación de juego doble. La vida sigue, y a veces, mejora más de lo que podrías haber imaginado.